Gloria a Dios. En esta noche, hermanos, tenemos dos opciones. La primera, con usted como un buen turista, se para frente a un lago con una montaña, toma una foto y se va. Y después usted recuerda el lago a través de una fotografía. O tiene la otra opción: ponerse el terno de baño y meterse en el lago. Le pregunto, ni 100 fotografías pueden a usted dar la experiencia de lo que es meterse en un lago frío, ¿verdad? En un paraje. Eso jamás se olvida. De igual manera, en esta noche usted puede ser solo una persona que escucha y que mira sobre el Espíritu Santo, o junto con nosotros decide zambullirse en las aguas de su misericordia. Tiene dos opciones en esta noche, pero depende exclusivamente de usted. Por lo cual vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos capítulo 19, versículo 1 y 2. Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, 1 y 2. ¿Quiere ver sus Biblias? Amén, gloria a Dios. Todos con las Biblias, por favor. El que no tiene, vamos a recolectar una ofrenda para darle una Biblia la otra semana. Amén. Y proclamamos la palabra del Señor. Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo cruzó la región montañosa y llegó a Éfeso, donde encontró a varios creyentes. Les preguntó: ¿recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando se hicieron creyentes? Ellos le contestaron: ni siquiera habíamos oído hablar del Espíritu Santo. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Si nosotros vamos a la Biblia de Jerusalén, nos va a decir: ni siquiera conocíamos del Espíritu Santo. En la latinoamericana que tienen ustedes, dice: ni siquiera habíamos oído del Espíritu Santo. Ni siquiera que existía. Es interesante, mis hermanos. San Pablo baja a Éfeso y encuentra allí ya a unos creyentes, los cuales habían ya recibido el bautismo de Juan. Pero él les hace una pregunta a quemarropa. Ya recibieron el bautismo del Espíritu Santo, ellos se quedan con la boca abierta. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Y mis hermanos, esa no es solamente la respuesta de los primeros creyentes de la iglesia primitiva, sino es también el grito o la expresión del ser humano hoy en pleno siglo XXI. ¿Quién es el Espíritu Santo? Jamás hemos oído hablar de él. Ya lo decía San Juan Pablo II, que el Espíritu Santo en la época moderna se ha convertido en el gran Dios desconocido. Usted le pregunta a una persona: ¿sabe quién es el Padre? Claro. ¿Sabe quién es el Hijo? Desde luego. Hábleme del Espíritu Santo. Ahí sí nos quedamos callados. ¿Quién es Él? Como decía un hermano en un grupo de oración, estaban reunidos y preguntaba: ¿quién es el Espíritu Santo? Y una hermana se para y dice: es una paloma. Ya les he dicho, un hermano parece que está bravísimo. No, el Espíritu Santo es un palomo, dice. Es un palomo, dice. Por favor. Él se ha vuelto en el gran Dios desconocido, porque no hay una amistad ni una presencia con Él.
Pero no nos hemos dado cuenta que cuando el Maestro se fue, Él nos prometió que no nos dejaría solos, sino que enviaría al Espíritu Santo y que Él iba a interceder al Padre para que seamos llenados de su presencia. Ahora, un poquito conceptualmente, ¿quién es el Espíritu Santo? Entendemos que Dios es uno y trino. Un solo Dios en una preciosa comunidad. Padre, Creador, Hijo, Salvador o Redentor y Espíritu. Ahí sí póngale todos los nombres: Consolador. ¿Qué más? Ayudador, Defensor, Paráclito. El Espíritu Santo es el amor del Padre y del Hijo. El Espíritu Santo es el beso, también lo dicen, entre el Padre y el Hijo. El Espíritu Santo guardado en el corazón del Padre. El Espíritu Santo de Dios, el mismo poder de Dios que creó los cielos y la tierra. Ese es el concepto. Esa es la fotografía, mis hermanos. Pero quiero irme un poquito más profundamente. ¿Está listo usted a meterse en esas aguas? Sí, sí, gloria a Dios, los 3 que dijeron amén. El resto están pensando si trajeron o no traje de baño. ¿Quiere meterse en esas aguas? Entonces abra en San Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 26. San Juan 14, 26. Y dice el Señor: pero el defensor, el Espíritu Santo, que el Padre va a enviar en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará lo que yo les he dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El nombre que Jesús lo dice es el defensor. Pero en la boca de Jesús lo dijo el Paráclito, el que va a defendernos. Él, dígalo cómo está en la traducción de la latinoamericana. ¿Cómo dice? El intérprete. Imagínense, qué nombre más maravilloso. El defensor, Paráclito. El Espíritu Santo de Dios es el que a nosotros nos va a defender, nos va a ayudar, nos va a interpretar el camino que Dios quiere en nuestras vidas. No estamos solos, nosotros no estamos aislados. Él es nuestro escudo y nuestra salvación. Él es el que está luchando nuestras batallas. Él es el que está, hermano querido, cada paso, a cada momento, en cada situación de nuestras vidas, teniendo emociones para que nosotros nos acerquemos a Él. Decía un predicador que él luchaba por recibir el Espíritu Santo y le pedía y le anhelaba y oraba. Y un día, estando orando, él tuvo una visión y dice que le veía al Espíritu Santo que lloraba. Y él le preguntaba: ¿por qué lloras, Espíritu Santo? Y le decía: porque tú luchas por conseguirme, siendo yo el que lucho por estar contigo. Porque es así, mis hermanos. El Espíritu Santo, desde que sale el sol hasta que nuestros ojos se cierran en la noche y mientras dormimos, Él está, mis hermanos queridos, luchando para que nosotros vayamos a su presencia. Cuando usted está en algún lugar y usted de repente siente ganas de leer la Biblia, ¿sabe quién es? El Espíritu Santo. Cuando usted está de repente en el bus y por ahí alguien le dio un codazo y usted le perdona, ¿saben quién hizo eso en su corazón? El Espíritu Santo de Dios. Hoy en la mañana, hoy en la tarde, y dijo: hoy es viernes, es el día del encuentro con el Señor. ¿Sabe quién le motivó? El Espíritu Santo de Dios.
porque Él está constantemente, luchando por nosotros, y Él quiere defendernos del Paráclito. Ahora, en el versículo 26 dice, primero hemos hablado ya, ¿qué es el defensor? Después dice que Él, el defensor, va a hacer dos cosas en nuestras vidas, dos perlas preciosas. La primera, dice que Él nos enseñará todas las cosas. Por eso, sin perder San Juan, abra por favor en San Lucas 24, 45. San Lucas 24, 45. Evangelio según San Lucas 24, 45. Amén. ¿La encontramos? Muy bien, les felicito. Y dice el Señor, un versículo clave. Entonces hizo que entendieran las Escrituras. Cuando Jesús resucitó y se apareció a los discípulos en el cenáculo, Él sopló el Espíritu sobre ellos y a ellos se les abrió la mente. Dice la palabra, entendieron las Escrituras. Porque el Espíritu Santo nos, dígalo conmigo, nos enseñará. Dígalo, nos enseñará. Cuando nosotros recibimos esa efusión, como nos decía el Padre Diego, esa actualización del Espíritu Santo, ese nuevo Pentecostés, reavivar esa llama del Espíritu en nuestros corazones, entonces lo primero que el Espíritu Santo es enseñarnos a nosotros, abrirnos la mente a las Escrituras. A mí me pasaba eso. Yo cogía la Biblia y no sabía por dónde empezar, porque todo me parecía primero aburrido, largo, extenso, y no encontraba ni ton ni son. Pero cuando el Espíritu Santo encendió en mí el fuego de Pentecostés, hermanos, me acuerdo que lo primero que le pedí a mi mamá fue, mamá, quiero mi propia Biblia. Y me acuerdo que una tarde mami llegó con 8 Biblias así. Somos 7 en la casa y trajo una de repuesto. 8 Biblias, y a cada uno tenga su propia Biblia. Y me acuerdo que yo me sentaba horas leyendo la Biblia. Y la mente tupida, cerrada, se abrió. Y comencé a entender, a fascinarme, a amarla, a desear cada vez más de su palabra. Porque lo primero que el Espíritu Santo nos enseñará, como nos decía en San Lucas, entendieron las Escrituras. Tal vez usted, mi hermano, si todavía dice la palabra de Dios como que no la entiendo, entonces nosotros necesitamos más Espíritu Santo. Y usted dice, no, yo ya me la sé al revés del derecho. Entonces pídale humildad. Abra ahora Primera de Corintios 2:13. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 13. Amén. Dice San Pablo, hablamos de estas cosas con palabras que el Espíritu de Dios nos ha enseñado, y no con palabras que hayamos aprendido por nuestra propia sabiduría. Así explicamos las cosas espirituales con términos espirituales. Palabra del Señor, te alabamos, Señor. Le repito otra vez. Hablamos de estas cosas con palabras que el Espíritu de Dios nos ha enseñado. Todo lo que le predicamos, hermano, todo este seminario, todos los que hemos venido a predicar,
Son con las palabras que el Espíritu Santo nos va enseñando, nos va instruyendo a través de los años, a través del estudio, a través de un caminar espiritual. Por eso dice San Pablo, y no con palabras que hayamos aprendido por nuestra propia sabiduría. Así explicamos las cosas espirituales con términos espirituales. Pocas palabras, San Pablo dice, hablamos de cosas espirituales para personas espirituales. Porque el Espíritu Santo nos va enseñando y nos va instruyendo. Yo he conocido personas que han sido analfabetas y que aprendieron a leer leyendo la Biblia. Así, de verdad, aunque usted diga, ¿en serio? Sí, en serio. Es porque el Espíritu nos va enseñando. Dice Jesús que el defensor nos enseñará y después el defensor nos recordará. ¿Se acuerdan? 2 puntos hacia el defensor. El defensor nos enseñará y el defensor nos, dígalo, no te oigo, Alexandra. Nos recordará. Eso digo 2, 3 veces, no me dice nada. Muy bien. ¿Y qué nos recordará? Eso voy a citar las palabras de nuestro Santo Padre, Papa Francisco. Una preciosa homilía que él había dado, que la estuve meditando, justo solo sobre esto les recordará. Solo eso es motivo de una predicación larga. Pero saqué un pequeño, en 2 palabras, saqué el resumen de lo que nos decía nuestro querido Papa Francisco sobre lo que el Espíritu les recordará. Y él decía que Él nos despierta la memoria. Que Él nos despierta la memoria. El Espíritu Santo nos recordará, o sea que Él nos despierta la memoria. ¿Y en qué decía el Papa Francisco? Que Él despertará nuestra memoria sobre nuestra propia historia con Él. ¿En qué sentido? La gente hoy actualmente que no conoce, porque no le conoce al Espíritu Santo, vive cada día por vivir. Cada día por vivir. Se levanta de mañana, termina en la noche y se acabó. Al siguiente día, a la siguiente lucha y se acabó. Y no hay en su vida un recordatorio de lo que Dios ha ido haciendo en su vida. Y algo que el Espíritu Santo produce en nosotros es que Él siempre está despertando nuestra memoria. ¿Sobre qué? Sobre lo que Él ya está haciendo en nuestras vidas. Las batallas las cuales está ya venciendo en nosotros y nosotros con Él venciendo esas batallas. Y siempre nos recordará lo que Dios ha ido ya haciendo en nuestras vidas. Y aparte de eso, nos dirá también recordando las palabras de Cristo incesantemente. Pues dice el Señor que no vendrá con un mensaje propio, sino que Él recordará todo lo que ha oído de mí, dice Jesús. Entonces Él constantemente nos está recordando su palabra, constantemente nos está recordando su amor, constantemente nos está recordando que Él nos llama. Por eso es que usted cuando recuerda, es porque el Espíritu Santo está obrando en su vida, está recordándole, le está haciendo a usted entender, le está a usted haciendo volver al primer amor. Le ha pasado a un matrimonio que ya ha cumplido 15, 20 años, aquí que van a cumplir 50 años, y de repente usted recuerda cómo se enamoró de su esposa. Y se acuerda de la primera vez que le vio, la primera vez que le invitó a salir. ¿Y sabe qué sucede cuando un matrimonio empieza a recordar? ¿Sabe qué pasa? Se vuelven a enamorar. Vuelve a vivir. Eso me sabe pasar a mí cuando comencé a hablar con mi esposa y cómo nos conocimos. Y empezamos a conversar. La misma historia. ¿Y sabe qué pasa? Nos volvemos a enamorar. Porque el Espíritu Santo nos recuerda el primer amor con Cristo. Él nos, dígalo, nos recordará. Muy bien. Ahora,
para la siguiente parte de la predicación, quiero que usted se vaya al Cantar de los Cantares en el Antiguo Testamento, al capítulo 2. El Cantar de los Cantares, capítulo 2. Cantar de los Cantares, capítulo 2, versículo del 8 al 9. Hasta este momento hemos hablado del Espíritu Santo y cómo Jesús nos presenta en la Biblia, obviamente. Si citáramos todos los textos del Espíritu Santo y todas las manifestaciones bíblicas, hermanos, no nos alcanzaría el seminario. Eso tiene que usted irlo descubriendo cada día. Aquí, hermano, usted toma la pastilla para que usted después vaya a un mayor discernimiento en el caminar espiritual. En esta segunda parte de la predicación, mientras la iba desarrollando, el Espíritu Santo sentía en mi corazón que quería ir un paso más allá también en mi propia vida, en el sentido de lo que dice Jesús, les recordará. Y en un momento cerré mis ojos mientras hacía y mientras reflexionaba y le pedía a Dios iluminación en esta prédica. Y Él sentía que me decía, recuerda. Y recordaba. Y después decía, ahora habla de lo que recordaste. Y por eso empiezo con Cantar los Cantares 2, 8, 9. Dice: ya viene mi amado, ya escucho su voz. Viene saltando sobre los montes, viene saltando por las colinas. Mi amado es como un venado pequeño. Aquí está ya, tras la puerta, asomándose a la ventana, espiando a través de la reja. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y usted decir, este texto es interesante, mi hermano querido. Vean cómo empieza a decir: ya viene mi amado. ¿Y dónde está el amado? Dígalo, en los montes, y más aún, ya escucho su voz. Qué emocionante, ¿verdad? ¿No le emociona? A mí sí me emociona. Y más aún dice que ¿cómo viene el amado? Viene brincando. Y cuando viene brincando es porque está feliz. Ya viene mi amado. Después le compara y dice: mi amado es como un venado pequeño, dice. Y después de esta hermosa comparación, ¿sabe qué pasó? El amado ya llegó. Aquí está, tras la puerta. ¿Quién golpea la puerta? ¿Quién golpea la puerta? Jesús. Asomándose a la ventana, espiando tras la reja. Así viene Jesús, mi hermano. Qué hermoso. Yo cuando leía dije: ay, Señor, qué maravilloso que es. Estás tras la reja, tras la ventana ya, cachando, Señor, a qué rato te abro la puerta para entrar, Señor, y para estar conmigo. Al principio viene por las colinas lejos, por las montañas, pero ya llegó. Y así es la historia de Dios en nuestras propias vidas. Al principio, un Dios lejano, distante, un Dios a veces incorpóreo, un Dios que no le captamos de nuestra realidad. Pues ¿saben qué? El amado está saltando, está brincando, está viniendo. Y a medida que Él viene, usted también se acerca a Él.
Y cuando usted menos se da cuenta, él ya está solo a un paso en la puerta de su casa, esperando a que le abra. Y mientras emocionado está el amado, está mirando por la ventana, porque Él nos ama. En mi propia vida, así empezó ese camino con el Señor. Primero un Dios distante y lejano. La primera vez que yo asistí a una comunidad carismática, fui totalmente amanecido y totalmente dando turnos a todos los que me veían alrededor. ¿Cómo, hermano Rubén? ¿Usted no nació predicando? No, hermano. Definitivamente no nací predicando. Y cuando llegué, lo primero que me llamó la atención fue que todos hablaban en lenguas. Entonces yo dije, me metí entre turcos, me metí en algún sitio, en alguna colonia de extranjeros. Yo pensaba que estaban inventándose, pues. Y los que estaban conmigo, mi familia, decían, oye, dice lo que habla esa palabra. Dice la yunta. Dice, eso creo que es de espalda, decían por ahí. Ya estaban traduciendo ya en su diccionario. Entonces, el hermano que presidía esta comunidad tenía el don de profecía. Tiene el don de profecía. Y él oraba en lenguas y se acercaba. No estábamos muchos, era mi familia y los que estaban en esta casa. Éramos unas 10 personas. Y él se acercaba por cada uno. Se acercaba, le ponía la mano derecha y hablaba su vida. Decía, hermano, Dios, y bueno, y sé de palabras, le decía, y sé de cosas. Y en cada uno se demoraba sus 10 minutos. Imagínense, estábamos como 12. Ya dolía los pies. Y yo en mi inconversión, ya, ¿a qué hora se acaba? Viendo a todos lados. Ya me tocaba a mí. Yo digo, ¿qué me irá a decir? A ver si es que es verdad que Diosito habla a través del hermanito. Se acerca, me pone la mano y me dijo una frase. ¿Cómo era que me dijo? Serás un vaso útil. Solo esa frase. Serás un vaso útil. Y yo, ¿qué? ¿What? Tradúzcame, vaso útil. ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? Ay, dije yo. Por favor. Yo quería saber mi futuro, decía, mi destino. Y en ese entonces yo creía en los horóscopos, en la metafísica, en los extraterrestres. Creía el tarot. Más aún, yo tenía libros de cómo leer las cartas, cómo leer la mano. Tenía todo, una enciclopedia de los signos zodiacales. Imagínense, aparte del desorden de mi propia vida. Un joven de 16, 17 años, normal, ¿no? Normal, supuestamente normal, en el que desde el día viernes ya tenía fiestas, farras, chupes, sábado no paraba en la casa hasta el próximo día lunes, una vida desordenada y totalmente confundido de pies a cabeza. Y en toda esa confusión y oscuridad, viene y me dice, tú serás un vaso útil. ¿Qué es eso? Si yo con mis amigos y mis amigas era conocido como el paranormal, pues. Porque el que hablaba conmigo le dejaba bien convencido o bien confundido, pero algo le dejaba. Y en eso pasaba y cada vez me iba introduciendo más, imagínense. Después ya no me satisfacían las cartas, yo quería leer el tarot ya. ¿Se da cuenta? Entonces, de la próxima vez que nosotros íbamos a este lugar, porque este lugar era un pueblo, pasando la Tacunga, en Pujilí, y de Pujilí más allá, un pueblo llamado El Tejar,
Y la casa donde se reunían estos hermanos era una casa de teja y de tierra, el piso. Allí fue mi primer contacto con una experiencia con Dios. Y y siempre era que todas las reuniones que mis papás me llevaban obligado, amarrado al carro, yo siempre llegaba chuchaqui a las reuniones de los hermanos. Y predicaba al hermano, ¿no? Y yo era sentado, que te hacía yo, dándome las vueltas del asiento. Y solo me da ganas de botarme al suelo. ¿Qué hablaría? Así como algunos están aquí, ¿no? ¿Qué estará hablando? A la final, se acaba la reunión. Para ese momento mi hermana Clarita, Dios la ha bendecido, le bendijo mucho ella con el don del canto. Ella, de toda mi familia, era la persona que profesionalmente ya cantaba. Desde la cuna, instruida, maestros. Mi papá vio en ella ese don y tuvo desde pequeña que la guitarra, que el piano, que el acordeón, que el maestro, que los maestros en el conservatorio. Y bueno, y a la final mi hermana cuando cantaba y encantaba, me acuerdo. Y eso les llevaba a ganar premios, concursos, tenían los trofeos y todo. Cantaba, mi papá era miembro del sindicato de maestros de Pichincha. Y pues me acuerdo que mi papá hizo un mega, hiper, macro peña en ese entonces para presentar a la hija, ¿no? Y donde había ríos y ríos y ríos de ron caney, me acuerdo. Entonces todos le estaban a Luchito por la hijita, cómo canta, es que qué linda voz en verdad, ¿no? Y con los requintos y todo, y cantaba Ángel de Luz y todo, precioso entre las luces y farándula. Entonces, al final de la oración, este hermano que se llama Marcelo, le dice: Clarita, quiero decirle algo, venga por favor. Entonces yo dije, algo misterioso ha de ser. Me colé en la conversación, nos fuimos. En este pueblo que no tenía alumbrado eléctrico en la calle, eran como las 5:30, 5:45. Le dice, Clarita, le dice el hermano, me ve a mí, ¿no? Déjale nomás, dice a Clarita. Yo así, ¿no? Me dice, mire, dice Clarita, yo estaba orando y Dios me regaló una visión profética de usted. ¿Y un qué? Una visión profética de usted, dice. Y yo le vi a usted con una guitarra, cantando, alabando a Dios, y un montón de personas frente a usted. Para ese entonces, como les cuento, mi hermana estaba en el mundo de la farándula. Imagínense. Pero totalmente, o sea, los que han pasado por ese mundo saben lo que significa. Es una cosa increíble. Me acuerdo que mi papi llegaba, ¿no?, a la madrugada con los amigos. Clarita, baje a cantar unas canciones. Y a la pobre le hacía bajar a las 3 de la mañana a cantarle al papá. Así. Entonces, por eso compró todo, me acuerdo, todo, tiene pianos, todo, porque traía a todos los amigos también borrachos a que toquen la guitarra, acordeones, pianos, y la pobre Trela cantándole al pobre ahí. Entonces la Clarita le dice, ¿sabe qué, hermano? Yo sí tengo una idea, dice. De algún rato cantarle a Dios en la misa, dice. No, le dice Marcelo, Dios quiere más de usted. Y mientras conversaba, me acuerdo que ahí en el horizonte, en la montaña, por eso es que el día de hoy fue muy especial toda la semana estaba preparando la enseñanza, pero hoy me senté a concretarla. Y la parte que se recordará. Y comencé a recordar con punto y coma todos los acontecimientos. En la montaña, a lo lejos, me acuerdo que empieza a subirse, a bajar de una luz. Yo que andaba en todo ese mundo, les interrumpo, ¿no? Le digo, hermano, le digo, vea, ese aquí ha sido un punto del tercer tipo, le digo. Yo me sentía ya raptado por los extraterrestres, ya. De verdad. Entonces, me dice, no es eso. Entonces le digo que explotó un transformador, porque era una luz blanca en el atardecer. Imagínense, una luz blanca que superaba a la luz del sol en el atardecer.
No me dice. Entonces, ¿qué es? Le digo, ¿qué es? ¿Pasó un transformador, carros? ¿Qué es? No me dice. Es el Espíritu Santo que me llama a orar. Anda, le dijo. Anda, el Espíritu Santo te llama a orar. Sí, le digo. Claro. Desde luego, le dije así. Por eso dice San Pablo que Dios ha revelado lo que ni el ojo vio, ni el oído oyó. Clarito. Mi hermanos, y no es que he andado yo viendo en toda mi vida de caminar, ya, montañas que se iluminan. Fue la primera vez y única vez que Dios me regaló algo así. En eso, nosotros seguíamos avanzando en nuestra adolescencia con mis hermanos. Mi hermano Santiago, de igual manera, en una relación muy destructiva que él tuvo con una chica. Yo igual enredado en los malos amigos, en las malas enamoradas, cosas, farras y todo eso. Y mi último hermano Rodrigo, totalmente por ser último, sumergido en la soledad. Mis hermanas mayores en sus estudios y mis papás no sé dónde estarían, porque no nos veíamos. Y no por malos, sino por trabajar todo el tiempo. Entonces, una vez en fin de año, mis papás se fueron con mi hermana otra vez a estos hermanos allá, que les cuento, ese pueblo largo era el camino. Y bueno, era 31 de diciembre. Y ese día mis hermanos sacamos las parlantes por las ventanas, invitamos a toda la jorga de amigos y amigas, todos trajeron botellas de licor, yo me disfracé de viuda. Era una cosa increíble, esa casa parecía discoteca, todo, y nuestros papás orando allá. Y mientras oraban, otra vez este hermano le dice a mi mamá, el Señor te quiere dar una palabra de consuelo. Y mi mamá le dice, ¿qué? Y en oración le dice, hermano, el Señor dice, tus hijos me servirán. Y mi mamá dice, mis hijos te van a servir, Señor. Y todo el camino de vuelta desde el Tejar, Pujili, la Tacunga, y toda la subida, y toda la bajada, y todo lo que es el camino, Machachi, Aloa, y todo eso, y todo el camino. Señor, mis hijos te servirán. Y cuando llegan a la casa, casi la medianoche, hermanos, yo subiéndome a las bucetas de viuda, mi hermano Santiago acostado ahí de tanto trago, la casa entrando el perro y el gato en la tremenda fiesta, y mi mamá, tus hijos me servirán. Así. Y así seguían pasando el tiempo. Y yo me seguía escapando de Dios. Traía a los hermanos del grupo oración y me escapaba de la casa. Las noches que me decía, quedarás ahora para ver vigilia en la casa, ese día no iba a dormir en la casa, me iba a las fiestas. Hasta que sucedió una noche algo. ¿Sigo? Sí, sigo. Amén, gloria a Dios. Pasó algo interesante. Yo en las reuniones de oración yo nunca abría la boca, nunca oraba. Yo siempre era con la boca cerrada. Y a veces me gustaba estar ahí porque cuando cantábamos los animalitos del Padre Abraham, nos hacíamos chistes entre mis hermanos, nos burlábamos, nos reíamos, nos empujábamos, terminábamos riéndonos de los pobres hermanos, en carcajadas atrás nosotros. Pero una noche llegó mi hermana, porque siempre, ellas eran súper astutas. Nosotros no íbamos al grupo oración, ellos traían el grupo oración a la casa, así, súper pilas, porque así tenemos que ser. Ah, no, Señor, que quiero irme a evangelizar a los negros del África, hermano. Empieza evangelizando a los negros de sus hijos. Y cuando usted logra entender que en la casa es donde hay que evangelizar, ahí es cuando usted, mi hermano, empieza en verdad el camino. Si usted es súper, hiper, macro bendecido y su familia, su esposa, sus hijos no quieren saber nada de Dios y ni siquiera es antigua, algo malo está pasando en su vida espiritual. Terriblemente mal. Pero mi mamá, mi papá todavía patojeando, pero con mi hermana, ellas pilares. No vamos al grupo oración, el grupo oración a la casa. Así. Y una noche ella le llevó a unos hermanos del Ministerio de Música, ya estaba clarita en el Ministerio de Alabanza. Y nos pusimos a orar en la sala, yo vivía en Solanda en ese entonces.
Y mientras orábamos y orábamos, Santiago era sentado, con manos así, yo era viéndoles. Y un rato un hermano dice, Señor, y oraban bastante, dice, Señor, dice, te pedimos liberación. Y eso pasó algo interesante, que después de la oración, al hablar, entendimos. De repente, mi hermana grita, qué susto. Y total, ella empezó, la más santa de la casa, empezó a querer tapar la boca al hermano del ministerio de música, a reírse, a burlarse. Y bueno, al final me pegué un susto de los que no me ha pegado en toda mi vida. ¿Qué pasó? Y en esa noche fue la primera vez en mi vida que abrí la boca y le dije, auxílianos, Espíritu Santo. ¿Qué pasa? Y me acuerdo que decía, Señor, te pedimos que nos auxilies. Y porque mi hermana se burlaba de la oración, le quería tapar la boca al guitarrista del ministerio. Total, pasamos orando 3 horas por Clarita. Y les cuento así rapidísimo porque es bastante lo que tengo que hablarles. Tengo poquito tiempo. Entonces, a la final oramos, los hermanos ya mayores en el ministerio, el grupo oraban en lenguas y un montón después me di cuenta que había sido una liberación que la que estaban haciendo ellos. Pero ¿qué es lo que pasa? Tanto mi hermano y yo estábamos en pecado, estábamos con bastante desorden en nuestras vidas. Y después de la oración, Santiago dice, ellos estaban orando y yo quería levantarme y darle un puñete al que cantaba, dice él, con esas manazas que tiene. Yo quería levantarle y darle un puñete, dice, quería que se calle, no le soportaba oírle, decía Santiago. Pero en un momento el hermano dice, Señor, te pedimos liberación. Y oigan, hermanos, lo que Dios le clama a sus hijos en el nombre de Jesús, Dios lo hace. Liberación, hermanos. Dice Santiago, al rato que decía Javier, porque el hermano se llama Javier Lucio, dijo liberación. Santiago decía, yo sentí que se me fue totalmente ese deseo, esas ganas de callarle la boca. Y se quebrantó y lloró a mares. Pero ¿sabe qué? Se fue a la persona más sensible, mi hermana. Y yo esa noche, por primera vez que le pedí al Espíritu Santo, pude por primera vez, cuando le pedía que nos defienda, vi la espada del Espíritu. Por primera vez me acuerdo de los ojos, dije, defiéndenos. Yo vi, ¡shum!, una espada desenvainada así, pero era una cosa increíble. Mi hermana, que estaba en el 3er piso, baja después, dice, ¿qué pasó? Dice, ¿qué sucedió? Porque todo el tiempo yo oía los cristales, boom, 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 boom. Dice que estaban golpeando. A ningún rato estábamos golpeando. Estaban ellos orando. Lo que pasa es que Dios comenzó a limpiar la mala hierba. Usted quiere sembrar en un jardín, ¿qué tiene que hacer primerito? Quitar la mala hierba, quitar la hierba ponzoñosa para poder sembrar la semilla. Y Dios dijo, aquí entro yo. Y aquí se me van las huestes. Fue una noche impresionante. Comenzó a cambiar algo en nosotros, algo. Pero yo seguía apegado al mundo. Ni los buenos consejos de mi mamá, ni las garrotazos de mi papá, que está aquí, no dejar mentir, ni las sacadas de la casa, del trabajo, nada me hacía a mí entender. Yo era libre como el viento, ¿verdad? Ni los buenos consejos de nadie. Pero una noche Dios me abrió la mente y me hizo ver la realidad. Y es algo que les conversaba. Yo caminaba por la avenida 10 de agosto, por el Labrador. Caminaba llorando. Fue la primera vez que yo como que entendí, así, en la porqueriza, totalmente utilizado. Y lloraba y caminaba, qué bestia, qué dolor que tenía aquí, ganas de matarme que tenía en ese rato.
Y en ese momento me acordaba todo lo que iba ya a la victoria, lo que el hermano Marcelo me decía, las palabras que él me hablaba, los consejos que me daban en el grupo de oración. Y en un rato de ira cogí las manos, era como las 11:30 de la noche, ¿no? Cogí las manos así, cerré las manos y le dije: Dios, está pero más duro. Si existes, cámbiame. Caminé y me arrepentí. Y después otra vez ese dolor, esa ira, toda esa frustración, el sentirme aprisionado y el no poder cambiar mi vida, creo que ahí sí fue las palabras correctas. Y le dije: Dios, si me amas, cámbiame. Llegué a la casa, mi mamá me estaba esperando, ya no me cayó a palazos, solo preguntó si estaba completo. Y le senté en la mesa de la casa y le confesé todas las fechorías. Le dije todo, lo que no le había dicho en años. Y las partes más rudas, más gruesas, más gordas, solo me apretaba la mano. Y me dijo al final, cuando no tuve nada más que hablar: hazme un regalo, me dice. Le digo: ¿cuál? Mañana es el Día de la Madre y hay una misita en la Renovación, me dice. Nuevamente, vean, lanzó la red. Que estas mamás son increíbles, digo. Vamos. Y por primera vez yo, en mi libertad, ya no fue obligado, porque todas las veces me obligaban, todas las veces me llevaban a rastras, todas las veces me hablaban para ir al grupo de oración, a cualquier lugar, siempre a media hora de hablada para yo subirme al carro. Y yo por primera vez en esa noche le dije: bueno, yo accedí a ir por primera vez. Y la misita había sido un encuentro desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Venía el padre Emiliano Tardif con el don de sanación. Y yo vi en ese día cómo se levantaron los paralíticos, cómo la gente que estaba con embolias caminaban, cómo se sanaban. Era una cosa que jamás había visto. Al final, en la Eucaristía, me acuerdo que arrodillado lloraba, como no tienen idea, lloraba. Y el padre Emiliano dice: hemos visto los mismos prodigios y milagros del Evangelio. Los ciegos ven, los mudos hablan, los cojos caminan. Pero aquí ha sucedido una sanación más grande, y es la sanación interior. Y los que escuchan este mensaje es para ustedes. Ese mensaje era para mí. Dios empezó en mí ese momento, el proceso de sanación interior, que hasta ahora lo sigue haciendo, y hasta el día que me muera, Dios terminará ese proceso en mi vida. Y no crea, mi hermano, que ese fue el encuentro con Dios. No fue el encuentro. De ahí no me volvió a aparecer en un año. Hasta que nos cambiamos de casa. Y allí sucedió algo. El 16 de agosto de 1996. Mi mamá nos estaba llevando a un encuentro de alabanza internacional de la Renovación Carismática en Cali. Nos obligó, y a mí sí me obligó. Yo quería ir, bueno, la novelería, ¿no? Las chicas, toda la cosa, y me encuentro en otro país, qué chévere, vamos. Pero ese día, ese 16 de agosto del 96, ese día miércoles, a las 2 de la tarde, se asomaron dos hermanos que eran para nosotros pilares, eran pastores, eran guías para nosotros. El hermano que les contaba ya de Pujilí, y un hermano de aquí de la Renovación en Quito llamado Darwin. Darwin y Marcelo ese día los dos, como haberse citado, se encuentran a las 2 de la tarde en la casa. Así, misteriosamente, los dos se encontraron. Ya se conocían, ¿no? Porque mi mamá les llevó a conocerles y todo eso. Y le dice: Estercita, ¿por qué tantas maletas que nos vamos al encuentro en Cali de la Renovación? Ah, dice: sí, sabía, claro.
Mami dice, un cafecito de que estamos todos. Estercita le dice, no ponga el agua, se va a quemar la olla, le dice. Vamos a orar. Qué interesante. Nos pusimos a orar desde las 3 más o menos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 de la noche. 8 horas seguidas. Toda la tarde y parte de la noche, ora y ora y ora. Ellos oraban, ¿cómo oraban? ¿De qué manera oraban? Y en un momento los dos levantan las manos y dicen, ven Espíritu Santo. Así, hermanos, que lo recuerdo. Y decían, ven Espíritu Santo. Y se pararon los dos y comenzaron a imponer manos a toda mi familia. Estábamos todos reunidos y yo estaba como por el 6.º puesto, 5.º puesto, porque estábamos así. Y mi papá en el piso postrado, mi hermana hablando en lenguas, cada uno se demoraban orando, una cosa bárbara, como 10 minutos los dos orando por cada uno. Llegan donde Santiago, se empieza a hablar en lenguas, empieza a orar en lenguas, le ponen las manos encima del hermano Rodrigo y caen en descanso en el espíritu orando en lenguas. Llegan donde mí los dos, me imponen las manos y empiezan a orar, y empiezan a orar, y empiezan a orar. Y empiezan a orar. Y mientras oraban, dice, ¿aceptas a Jesús como tu Señor? Y fue por primera vez. Yo le dije, acepto a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Lo decía por primera vez. Y en el momento que yo declaré, lo dije, acepto a Jesús como mi Salvador. Al momento que lo declaré como Señor de mi vida, ese momento me dijeron, recibe el poder del Espíritu Santo. Y yo sentía como un fuego que me devoraba la cabeza, los ojos, las orejas, el cuello, el pecho. Era un fuego que me bajaba, que me inundaba. Y ellos comenzaban a hablar de palabras que no entendía, de dones, de carismas, de regalos, prédica y un montón de cosas. Recibe la alabanza, la prédica, y empezaban a decirme un montón de cosas. Y un momento uno de los dos me dijo, el Señor te está dando el don de lenguas, habla en lenguas. Y yo solo abrí la boca y comencé a hablar en lenguas. Hablé en lenguas, hablaba en lenguas que yo nunca había aprendido, había dicho. Comencé a orar en lenguas. Dios me dijo esa noche que no importaba lo que yo había hecho, sino lo que importaba es que Él me amaba. Entonces, de ahí empezó para mí un camino. No fue que al siguiente día, hermanos, me puse a predicar o algo por el estilo, sino empezó un camino. Lo primero que empecé a buscar con amor es la palabra de Dios. Después de eso, los sacramentos. Me confesé, me acuerdo, con 3 sacerdotes. Las cosas, ahí sí, con santo y seña, me acuerdo. Y con el último que terminé mi proceso de confesión fue cuando el sacerdote acababa en un matrimonio. Este padre, me acuerdo, que dio una predicación tal que dije, Jesús, me voy a condenar, dije. Me acuerdo. Él hablaba del matrimonio y yo me acuerdo que
el padre se mete a la sacristía y yo me meto atrás del padre. Y el padre se asusta. No se asusta el padre. Digo, confiéseme, le digo. Confiéseme. Y le solté todo lo último que tenía, me acuerdo. Y mi vida comenzó a tomar otro sentido, otra dirección. El dolor, todo lo que comenzaba, todas esas cosas se fueron una por una. Dios iba venciendo en mi vida, en un proceso. La soledad, la baja autoestima, todo iba yéndose. En cada encuentro, en cada momento, Dios iba tomando más victorias sobre mi vida, en un proceso de crecimiento, en un proceso de caminar cada vez mayor, cada vez más. Yo comencé a formarme en el ministerio de alabanza, en el grupo de oración donde yo empecé a caminar. Para mí lo era todo. Llegaban los días martes, me acuerdo de la comunidad, y yo iba con una alegría. Llegaban los días sábados del ministerio y para mí no había otra fecha más importante que el encuentro con Jesús en la Eucaristía. Pero sucede en nuestras vidas, y ya voy terminando porque tengo que dar paso todavía a nuestra hermana Astrid y a los grupos de discernimiento. Sucede en nuestras vidas lo que dice el apóstol San Pablo, y nos pasa, y me sucedió, y nos pasará. Y eso está en Efesios, en el capítulo 4, versículo 30. En Efesios, capítulo 4, versículo 30, y dice el Señor, escuchen, si no encontró, por favor, escuchen. Efesios 4:30. No hagan que se entristezca el Espíritu Santo de Dios, con el que ustedes han sido sellados, para distinguirlos como propiedad de Dios el día el que Él les dé la liberación definitiva. San Pablo habla enfáticamente, no hagan contristar al Espíritu Santo. ¿Y cómo lo contristamos? Dice en el versículo 31, alejen de ustedes la amargura, las pasiones, los enojos, los gritos, los insultos y toda clase de maldad. Y yo lo contristé, y lo contristé en 3 momentos de mi caminar espiritual en estos años. Ven, yo creo que he contristado más, creo que a diario, pero hubo 3 momentos especiales en los cuales me jaló las orejas como no tiene idea. La primera fue una reprensión, porque cuando ya el Espíritu de Dios llegó a mi vida, yo dejé de tomar, comenzaron a irse los piojos de mi vida, las amistades malas. Les hablaba a mis amigos borrachos del Evangelio e instantáneamente empezaban a desaparecer. A mis amigos, a mis amigas les hablaba de Jesús, a los grandes amigos, mis mejores amigos, les hablaba de Jesús y empezaron a desaparecer. Claro, mientras yo estaba con ellos revolcándome en la pocilga, felices. Pero como cuando comencé ya a hablarles de Cristo, ya no les gustó. Y comenzaron todos a desaparecer. Pero comencé a tener algo nuevo. Comencé a tener hermanos, amigos en Cristo. Dios me regaló una familia en todo el país, era increíble. Tenía amigos en todos los lugares del Ecuador. Lo que nunca pensé ir, yo iba a sitios, lugares, personas, familias, y una red de amigos en todo sitio, en todo lugar. Comenzó a ser esa mi familia. Pero una vez me acuerdo que estaba en una fiesta, era el bautizo de mi sobrina. Ella ahora tiene 19 años, y me acuerdo que ese día yo le había ayudado al padre en todo lo que es la Eucaristía, lo que es, como monaguillo estaba yo. Bueno, y en un momento él me permitió, ya al rato después de la consagración, me permitió tomarme 3 bocados de la sangre de Cristo, que uno solo a veces un poquito en la hostia. 3, dijo, me deja solo un poquito, me dijo él, porque no puedes tomarte todo. Pero tomé, dijo, fue algo, creo, nunca más lo he vuelto a hacer, fue un privilegio. Y después el padre dijo, por favor, en la tarde, ustedes
porque el Padre es amigo nuestro y a la renovación dijo, ustedes son del Señor, así que no tendré que exhortarles de que el sacramento no se festeja con trago, dijo el Padre. Bueno, nada más. Pero en la tarde, un taco de whisky nos dio mi cuñado, nada más. Y yo cogí, me acuerdo, en la tarde, porque me había peleado con una enamorada. Cogí el taco, recordando los viejos tiempos. Media hora después, me encontraba vomitando en el baño. Verán que todo era la comida de lujo, todo era de lujo, todo era sobre 10, porque mi cuñado se exageraba a veces en esas cosas. Yo vomité, me paro y digo, ¿qué me hizo daño? Y me retumbó la voz del Espíritu Santo que me dice, eres templo del Espíritu Santo y Dios habita en ti. Hermanos, vomité 7 veces y las 7 veces me decía, eres templo del Espíritu Santo y Dios habita en ti. Y volví a vomitar otra vez y me volví a parar, eres templo del Espíritu Santo y Dios habita en ti. Y volví a vomitar y volví a pararme, eres templo del Espíritu Santo y Dios habita en ti. Ya entendí, le dije. Ya entendí. 7 veces vomité todo lo que no tenía. No volví a tomar por 19 años, hermanos. Nunca más. La segunda vez rompí totalmente mi amistad con él y volví atrás. En el Ministerio de Música donde estaba, llegó una chica que encantaba, y realmente me encantó. Y yo me acuerdo que tan bonita y tan linda en el grupo Oración y todo que cantaba y todo llevaba, yo dije, bueno, creo que por ahí va mi camino, dije yo, ¿no? A la final, ella había sido de las que cuando soy de Dios, soy de Dios, y cuando soy del mundo, soy bien del mundo. Así había sido ella. Y me metí en una dualidad. En el grupo de oración cantábamos y empecé nuevamente a frecuentar las discotecas, los bares, y con ella tomando y todo después. Y serie de acontecimientos que volví y rompí mi amistad con el Espíritu Santo. De tal manera que cuando yo concluí esa relación con esta persona, yo me sentía totalmente vacío de Dios, alejado, y sentía como Él estaba contristado conmigo. Ya no iba al ministerio de alabanza, faltaba el grupo de oración por ir a ver al trabajo y todas las cosas. Dejaba al último. Decía, vamos a un concierto, me iba al concierto, dejaba el grupo de oración. Decía, hay un baile, dejaba el ministerio, me iba al baile. Ya comencé yo y como supuestamente también ella del caminar, pues comenzábamos de una pata a la derecha, una pata a la izquierda, pues no. Así, en zigzag. Y el Señor dice, te he puesto un camino recto. Nada de zigzags. Y cuando terminé esa relación, hermanos, me acuerdo que fue un sábado. El viernes terminé esa relación y el sábado vuelvo al Ministerio de Música, a los tiempos. Creo que me dolía más el haber contristado a Dios en mi vida. Y hoy llego al Ministerio de Música, los hermanos, pero linda la comunidad, ¿no? Alabando, cantando, glorificando, orando. Y yo llegaba así, hermanos, qué bestia. Y me senté en la última banca. Y empiezan ellos a orar, a adorar. Yo sentía un dolor en mi corazón. Y le dije, Señor, yo te abandoné por ir atrás de los amores del mundo. Y mientras yo pensaba en eso, viene un hermano del ministerio y me pone la mano derecha en el hombro. Bestialidad. Lloré 2 horas. 2 horas lloré. Como todos sabían de esta chica, de esta relación, todos pensaban que yo estaba llorando porque me había dejado. Pues yo lloraba es porque le pedí al Espíritu Santo que no me abandone, que no me deje, que me perdone. Y el Señor, ¿saben qué hizo? Me perdonó.
Pero eso no es todo. Hubo una tercera vez que también lo conquisté, y fuertemente, desobediente, no sordo, creyendo. Nuevamente uno se pierde. A pesar de estar en el caminar y en todo, uno se pierde. Y me perdí nuevamente después de algunos años. Y en esa pérdida, me acuerdo que estábamos en un día de Pentecostés en la Renovación. Y ese momento de Pentecostés del hermano dice: este momento vamos todos a orar unos por los otros. Y todos imponían manos unos a los otros, y yo pues no me sentía digno de imponer ni manos ni a mí mismo, porque sí me sentía totalmente descomunicado, mal. Sabía que estaba mal, sabía que estaba errando, no lo admitía, pero lo estaba alejado totalmente, aunque según yo estaba caminando. Y se acercó un hermano y me dice: ¿puedo orar por ti? Claro, le digo. Y me impone las manos. Bestia, nuevamente. Sentí como, en cambio, como una nube que bajaba del cielo, bajaba una nube, inundaba todo el Coliseo. Inundaba el Coliseo completo, y sentí, pero una voz, escuché una voz en mi mente, en mi cabeza. Y esa vez me dijo durísimo, con autoridad, con reprensión. Y me dijo así. Las palabras exactas eran: yo por eso anoté. Recuerda, te he dado poder. No dijo más. Pero eran fuertes, serias, hasta cierto punto el tonito bravo. Recuerda, te he dado poder. No dijo más. Y le dije: perdóname, porque te volveré a contristar, porque volveré a romper mi amistad contigo, pero ayúdame. La amistad con el Espíritu Santo es algo que tenemos que anhelarlo, y habrá momentos maravillosos con Él, otros de sequedad, otros en que le contristemos, pero Él siempre volverá, porque Él es nuestro defensor, porque Él es nuestro ayudador, porque Él es el Paráclito Consolador, porque Él es la fuente de consuelo, porque Él es la luz en la oscuridad, porque Él es el descanso en el trabajo, porque Él es la vida de la vida misma, porque el Espíritu Santo es Dios. Y una vez que nosotros hemos sido declarados como templos suyos, Él trabaja en nuestra salvación día y noche, a tiempo y a destiempo. Porque una vez que nosotros hemos sido tomados por Él, hermanos, nuestras vidas están cobijadas en su plumaje. Y podremos decir las palabras del apóstol San Pablo: ¿y quién nos separará del amor de Dios? ¿Serán los ángeles o cualquier cosa creada? ¿Será la espada o el hambre o la desnudez? Ni el pasado ni el futuro, ni cualquier cosa creada nos podrá separar del inmenso amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. A Él sea la gloria. Un fuerte aplauso, Señor. Gloria a Dios.